gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y la verdad es que a veces uno se entusiasma con las cosas que cree que debe llevar adelante. Por eso hoy tenemos la inmensa satisfacción de hablar con el doctor Pablo María Garat, que ya estuvo en nuestro programa. Por eso hoy tenemos la gran satisfacción, la gran alegría de que podamos decirle a los televidentes las cosas en las cuales creemos profundamente. Y yo creo que con él nos entendemos perfectamente y que yo, para no cremar en las cosas que estoy manifestando, lo dejo a mi querido amigo el doctor Garat que asuma en este caso el uso de la palabra. Muchísimas gracias, estimadísimo doctor. Realmente le reitero mi agradecimiento por esta nueva invitación a su programa, un programa federal. Sí, en primer lugar, lo calificamos siempre, un programa preocupado por nuestro país federal, por nuestra Argentina federal, que es lo mismo que decir preocupado por los problemas que agobian, que preocupan a todos y cada uno de nuestros compatriotas a lo largo y a lo ancho de la patria. Compartir esta inquietud por la República Federal es algo que nos ha unido siempre, mi doctor. Así es. Lo hemos conversado hace décadas con usted. Sí, De sí, modo que es un gran gusto en este momento en que se habla mucho de la República, se habla mucho del federalismo, pero me parece que demasiado atado todo a la coyuntura, demasiado atado todo a lo inmediato y en un marco de crispación que no ayuda, que no ayuda. Así que bueno, un gran gusto estar aquí y poder compartir inquietudes y reflexiones con usted. yo le agradezco, doctor, y tiene toda la razón cuando decimos la cosa anda bien, pero presidente con problemas con la vice con el presidente, es decir, uno no quiere encontrar ese tipo de cosas. Lamentablemente la realidad es una cosa y lo manifestado es otra cosa. Por eso quiero que tenemos que agudizar el ingenio y decir, a mi criterio, lo que les conviene a los seres humanos, a la gente, al ser humano, es que la cosa sea una objetividad, con seriedad, con responsabilidad, con amor al prójimo. Este es un poco el sentido. Pero ¿para qué sirve que digamos que las cosas andan bien cuando al otro día nos encontramos con problemas sumamente serios y de crispación, como dije? Así es, y probablemente no esté de más recordar que hace mucho tiempo, creo que fue también en este programa, señalamos que la Argentina, nuestra Argentina, está carente desde hace décadas de una agenda de Estado. Tener una agenda de Estado significa, obviamente, tener una clase dirigente, no solamente la dirigencia política, toda la clase dirigente, que tenga espíritu público, que tenga espíritu de Estado. Y cuando digo Estado, no lo digo en el sentido del gobierno, no lo digo en el sentido de lo que se llama en ciencia política a veces los aparatos del Estado, la administración pública, aquello que se opone dialécticamente al mercado. No, no, no. Cuando digo Estado me refiero a la comunidad política y jurídicamente organizada, Exacto. que se corresponde con la naturaleza social y política del hombre y que tiene una finalidad que es el bien común. El bien común que supone determinadas condiciones entre las cuales sin duda está la de contar con una dirigencia a la altura de esa finalidad. Por eso a mí me preocupa mucho, a través de todos estos años he tenido el privilegio de tener responsabilidades en el
orden público, en el orden privado y también en el orden académico hasta diciembre como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina. Y en todos esos ámbitos he encontrado siempre este problema que nos agobia y nos aqueja. Lo más importante siempre es la urgencia, cuando la mayor de nuestras urgencias debe ser, atender lo importante. Claro, preguntarán los televidentes que nos están viendo o escuchando, ¿quién define lo importante? ¿Qué es lo importante? Bueno, desde el punto de vista político, para no entrar en ningún tipo de discusión, lo importante es el programa constitucional. Un programa constitucional que claramente es un programa para el desarrollo humano y federal, está establecido en el preámbulo, está establecido en el artículo 75, inciso 19, cuando se habla del desarrollo humano, y me parece que este sigue siendo el elemento convocante en torno al programa constitucional. Programa que nos incluye a todos y que es absolutamente tributario de lo que nos dimos como forma de gobierno y forma de Estado. Una república federal, presidencialista, pero con fuertes limitaciones al poder presidencial, no a este, sino desde siempre. Y esas limitaciones se dan en el marco de un equilibrio entre presidencialismo y federalismo. Una cuestión siempre compleja, siempre difícil y que hoy es más actual que nunca. No hace falta entrar en detalles, pero esto es así. Entonces, me parece a mí que hay que reiterar siempre la importancia de intentar una agenda de Estado, ser consecuentes con ella, que le repito, para mí no es otra que la que define los elementos fundamentales de nuestro programa constitucional. Allí está todo. Ahí Puede uno, entra todo, ¿no, doctor? absolutamente. Cualquier problema que nosotros nos podamos plantear, cualquier problema que aqueja a todos y cada uno de los argentinos a lo largo y a lo ancho del país, como decía antes, tiene una respuesta programática, pero también en principio operativa en la Constitución Nacional. ¿Problemas que hacen a los intereses individuales? Sí, pero también problemas que hacen a la sociedad en su conjunto. ¿Los derechos individuales están garantizados? Sí. ¿Los derechos sociales? También. También. Fíjese, por ejemplo, que cuando uno vincula la cláusula del desarrollo humano del 75, inciso 19 de la Constitución, que tiene que ver con un desarrollo humano con generación de empleo, con justicia social, con productividad de la economía, que también habla de proveer a un grado equivalente de desarrollo en provincias y regiones, porque se vincula con el 75.2 que hace a la coparticipación, y que también tiene que ver con el artículo 14 bis, cláusula social de la Constitución, donde hay un concepto que a veces pasa desapercibido: la protección integral de la familia como una finalidad que debe tener por delante toda legislación en el orden federal. Y como somos un país federal, también y por lo tanto, ser concordante con ello el orden jurídico provincial y municipal. La familia arraigada, los niños alimentados y educados. La cultura del encuentro, doctor, también, ¿no? La cultura del encuentro, pero el encuentro no se da en el aire, se da en lo concreto. Exacto. Nosotros tenemos que recuperar el arraigo, doctor, y por eso la importancia del fortalecimiento de la vida local. Vida local que en el interior de las provincias se ve en los municipios y comunas, pero que también se ve en los barrios de las grandes ciudades. Así es. Los argentinos tenemos profundamente roto, en profundidad está roto el tejido social. Tenemos que reconstituirlo, reconstituir los lazos familiares, los lazos de vecindad, aquello que nos une o que debería unirnos cotidianamente. Es muy difícil emprender un camino juntos en el orden político, económico y social, sin eso que usted mencionó recién,
un claro amor al prójimo. El prójimo es el próximo. Y el próximo, desde el punto de vista político, es aquel con el cual convivimos cotidianamente por los lazos de vecindad en un territorio determinado. Mire, Nuestro doctor, federalismo es un federalismo además de base municipal. quiero interrumpirle un minuto. Sí, doctor. Por ahí yo al comienzo me excedí el uso de la palabra y no lo habíamos conectado. Pero lo hice porque me siento muy a gusto, me siento satisfecho de hablar de estos temas. Un hombre de su envergadura, de su jerarquía. Y acá no hay cuentos, sino que es la realidad que uno la vive y lo siente. Entonces, por eso yo escucho con gran atención lo suyo. Dejamos en claro nuestra postura y creo que por suerte estamos coincidiendo en una serie de cuestiones que hacen al federalismo, que hacen a la historia, que hacen a la vida, que hacen al bienestar general. Yo creo que todo esto ayuda porque a uno lo hace sentir bien, de que estemos buscando lo mejor para la gente, lo mejor para los seres humanos. Y aplicando los principios de la Constitución, que es lo importante. Y hay que señalar, doctor, también que hay un principio que no está establecido expresamente en la Constitución, pero sí de modo implícito en el artículo 121, donde se señala que las provincias conservan todo el poder no delegado a través de esta Ah, Constitución al gobierno federal. por Este esa opción. principio, este principio es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es aquel por el cual todo aquello que puede ser llevado adelante por el gobierno más cercano a la gente, a la población, a las familias, esté a su cargo. Esto significa fortalecer el municipio, que cuando esto es insuficiente, debamos recurrir a las provincias, y que recién cuando las provincias por sí, con sus municipios, no pueden promover las políticas de Estado al servicio del bien común, intervenga el gobierno federal. Se Y habla ahora, mucho de, se habla tema, mucho de libertad en estos tiempos. Se habla mucho de libertad, doctor. La libertad supone libertades concretas y los medios para ejercerse. Es la libertad de los municipios, de las familias en los municipios, las libertades de las provincias, las autonomías provinciales y municipales, los derechos locales que nuestra Constitución garantiza, y todo en el marco de una unidad que debe garantizar el gobierno federal. Porque si algo corresponde al gobierno federal, mi doctor, es la unidad en la diversidad. La exacto. unidad. De ahí que uno deba promover insistentemente que si hay una responsabilidad suprema en el gobierno federal y particularmente en el Poder Ejecutivo, es el de proveer y promover la unidad de los argentinos. Perfecto. Perfecto, doctor. Totalmente de acuerdo, lo comparto integralmente. ¿Tiene más tiempo, doctor, si quiere seguir No, exponiendo? y luego, por supuesto, nosotros no podemos, si somos consecuentes y coherentes con este ideario federal, olvidar que, y por el principio de subsidiariedad, la primera responsabilidad comienza en lo inmediato, en nuestra vida cotidiana. Pero claro, esto supone un respeto, como decía antes, por las autonomías locales, los medios para poderse ejercer estas autonomías. Y en este sentido, alguna vez hemos señalado que el federalismo probablemente es la cultura política más sofisticada, porque supone libertad con responsabilidad. Muy bien. En las luchas en nuestra patria, desgraciadamente, primero entre unitarios y federales, luego dentro del propio espacio del federalismo, y a partir de la organización nacional incluso, y de allí en adelante hasta hoy, lamentablemente nosotros vemos que la responsabilidad trata siempre de delegarse hacia arriba, no hacia abajo. Es más fácil exigir y pedir que asumir. Y si se quiere ser coherente con el ideario federal, lo primero que corresponde es asumir las responsabilidades que nos tocan a cada uno en el orden territorial. Pero hay algo más, mirando el futuro.
Nuestra Argentina, no hay que explicarlo demasiado, es un territorio donde se ha concentrado la población en pocos y grandes conurbados, donde se ha vaciado nuestro territorio, comprometiendo, por supuesto, la soberanía nacional, y esto no es un sesgo ideológico. El Claro, territorio de una comunidad política se debe ocupar, y la ocupación se hace con familias arraigadas, con familias que tengan todos los elementos para los cuales proveer el grupo familiar lo que sus hijos y sus miembros necesitan. De ahí la importancia de que, por supuesto, hay que promover el trabajo, el empleo genuino, el empleo formal, pero esto debe hacerse en el marco de nuestras distintas realidades regionales y provinciales. No se yo puede digo, diseñar. promover al bienestar general, promover a la defensa común y sobre todo tener una postura muy clara en lo que se pretende por transparencia, por honestidad, por seriedad, por amor al prójimo, por que el país, al país le vaya bien, a la gente le vaya bien. Así Y es. uno se da cuenta que su experiencia, su conocimiento, lo que uno va aprendiendo a través del tiempo, son las cosas fundamentales a las cuales tenemos que aferrarnos para que se lleven adelante y se cumplan. Sí, doctor, así es. Y en este sentido me gustaría recordar, hace, mire, 10 años, eh, A ver, adelante, mi autor. aproximadamente, sí, 10 años, hemos escrito un texto que hacía referencia a la generación de los bicentenarios. Es decir, los niños nacidos entre 2010 y 2016. No para referirnos solamente a ellos, sino Claro, para tomarlos como una referencia histórica y política, económica, social y cultural. Estos niños, nacidos entre 2010 y 2016, la generación de los bicentenarios, como me ha gustado denominarla, la mitad de ellos son pobres, lo cual compromete absolutamente el futuro de la patria. Hay un gran debate, y me parece que de toda justicia, en torno a la cuestión previsional a nuestros jubilados. Yo mismo formo parte de esa clase pasiva por edad, no por espíritu, un gran espíritu muy jovial, pero por supuesto que hay una necesidad de ser justos con el pasado, pero eso no puede ser a costa del futuro, eso no puede ser a costa de nuestros niños, y hay que buscar un equilibrio para salir de esta dramática situación en donde la mitad de nuestros niños, más, menos, no importa la estadística, pero es así, están comprometidos en su futuro personal y por lo tanto se ve comprometido el futuro de la patria. mucho material. Los niños deben ser nuestra prioridad. Y esto se llama en concreto un plan alimentario federal de nutrición efectiva de 0 a 4 años. Esto se llama asegurar todos los días de educación que correspondan y con educación de calidad. Esto se llama que nuestros jóvenes puedan estar en condiciones de enfrentar los desafíos laborales del siglo XXI. Esto se llama tener como prioridad el mediano y largo plazo y no el corto y cortísimo plazo. De ahí que me permito, con todo respeto, doctor, utilizar este programa para insistir en que la mayor de nuestras urgencias es atender lo importante. Y probablemente hoy lo importante, en primer lugar, sea mirar lo que pasa con nuestros niños. Los niños, las niñas, los adolescentes, necesitados de todo. Y me parece que esto es lo que debe estar al tope de la agenda política. Yo pienso lo mismo, debo ocupar el primer lugar en esto, a efectos de consensuar, ver, definir y sobre todo luchar para que todo esto se lleve a cabo. Yo creo que eso es lo importante. Usted lo ha dicho con gran claridad, doctor, con su experiencia, su conocimiento, etc.
Nos quedan 3 minutos para definir, para que termine el tiempo que tenemos. Y ahí tenemos que ser tiranos, pero trataremos de aprender del doctor bastante más. Un abrazo muy grande. Y Muchísimas adelante, gracias. lo tiene. Muchísimas gracias, doctor. Le envío un fuerte abrazo con gran esperanza. Hay que transmitir esperanza a nuestros compatriotas, pero la esperanza supone también una acción efectiva y concreta en torno a ella y en perspectiva de futuro. Gracias, doctor, nuevamente. No, al contrario, yo le agradezco a usted y le digo que con realismo, con convicción, con principios, vamos a lograr superar los inconvenientes que puedan haber. Nos quedan, usted quiere agregar algo, por favor, doctor, 3 minutos para que usted se pueda expresar con tranquilidad. Simplemente reiterarme en que, en primer lugar, reitero por tercera vez en este programa, pero me parece que es importante entender que la mayor de nuestras urgencias consiste justamente en atender lo importante, que lo importante hoy lo podemos encontrar en una agenda de Estado que está perfectamente diseñada en el Programa Constitucional para el Desarrollo Humano y Federal, y que en particular, cuando hablamos de protección integral de la familia en el artículo 14 bis de la Constitución, hoy tenemos que mirar más que nunca a los niños, las niñas, los adolescentes, que un 50%, más, menos, como decía, son pobres o indigentes, necesitados de todo, y que en perspectiva y en proyección de futuro comprometen absolutamente los intereses supremos de la nación. Y pensar que en nuestro país federal justamente tiene que ver con todo esto, pero mirando todas y cada una de las pequeñas comunidades, municipios y comunas en todas nuestras provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que hacen a la Argentina federal. Muchas gracias, mi doctor, de nuevo. Le digo esto, doctor, perdón. Yo pienso que, como usted planteó la cuestión, es como tenemos que tener la profunda convicción de hacerlo. Y digo esto y me llenó de satisfacción cuando empezamos a hablar del tema, hasta podríamos haber empezado antes, pero creo que esto es de enorme trascendencia, de gran envergadura. Y lo que tenemos que hacer, a mi criterio, es plantear la profunda seriedad y responsabilidad de que sobre todo esto nos debemos a la gente, a los seres humanos. Lo dijimos antes, pero lo tenemos que reiterar, porque sin el apoyo a la gente no tiene sentido todo lo que podamos hacer. Y cuando uno es electo para cargos electivos, tiene que cumplir con esa tarea para la cual lo designa. Tiene que asumir esta actitud. Y usted en la cátedra, en la facultad, todas estas condiciones como profesor universitario, sabe también que esos son los principios a los cuales hay que llevar adelante. Y yo le agradezco muchísimo, doctor. Nos queda 30 segundos, porque nuestra está viendo cómo se van planteando las cosas. Y este es un momento especial del país al cual tenemos que darle la trascendencia que tiene. Gracias, mi doctor querido. Un abrazo enorme. Gracias a usted. Hasta cualquier momento. Un Alfredito, saludo a toda su audiencia. Seguimos hablando y haciendo. Eso es lo importante. Un abrazo grande. Igualmente. Gracias por todo. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Mirá, con esto soy ahorro con Galicia. Ocupado, viejo, ocupado, un poco de privacidad. ¿Cómo te vas a meter así? ¡Qué barbaridad! Será de Dios, che. ¡Qué bárbaro! Llegó Más Banco, tu billetera. Unificamos todas las funciones de la app del banco de siempre y te la hicimos más simple. Ahora podés escanear cualquier QR y pagar todo desde tu celular más fácil, más cómodo, más seguro. Más Banco.
En estas conclusiones debo manifestar que no me he equivocado cuando lo presentaba el doctor Galán. Varias veces el decano ha estado en nuestro programa y ha dejado en claro una postura macanudísima a la cual se ha cerrado en sostener las condiciones del principio de servir a los ciudadanos, servir a la gente y de pensar con espíritu generoso para que la gente tenga un mejor estándar de vida. Luego ha hablado de temas constitucionales profundos. Ha hablado del 14 bis, que es un artículo importante en nuestra Constitución, como son todos. Y ha hablado también de hacer las cosas con espíritu de servir al ciudadano. Ha hablado también de la cultura, de las instituciones, de lo que dice la Constitución, que él ha sido decano y ha manifestado permanentemente un espíritu generoso. Ha tratado de interpretar qué ocurre cuando uno asume este tipo de actitudes. Cuando terminamos con los enfrentamientos, cuando un funcionario con otro, son cosas que indudablemente no sirven para absolutamente nada. Yo creo que me queda poco tiempo donde quiero decir, sepamos los argentinos, sepamos los seres humanos, pensar en el otro. Pensemos, de que nuestra obligación es preocuparnos por todos los compromisianos, por todos los argentinos. Yo digo que no tenemos que estar especulando con que uno porque dice tal cosa le va a ir mal en la otra. Hay que pensar con espíritu totalmente dispuesto a servir y a ser el que cumple con las normas en las cuales cree. Y nada mejor, para terminar, digo que esto tiene que ver con ser respetuosos de la Constitución, con ser respetuosos de las normas vigentes y pensar que esa es la mejor manera, el mejor camino para obtener la realidad y lo que queremos de mejor para la gente. Hasta el próximo programa.